Hola, buenas tardes, noches, porque como sabéis este programa se emite por primera vez los domingos por la noche a las 9 y se repite los viernes a las 4 de la tarde. Y claro, os saludo para un día y para otro. Estamos en Víctimas del Odio, el programa de Radio Ya dedicado a la custodia compartida, los malos tratos, los divorcios, etcétera, todo lo que está relacionado con y para las parejas y con y para las desgracias que surgen después por estas leyes ignominiosas que tenemos en este país. Y hoy pues contamos en este espacio dedicado a la entrevista dentro del programa con un personaje excepcional, un personaje súper conocido porque bueno, pues ha abierto un blog y bueno, pues Mamadrastra es un personaje súper conocido porque ella pues ha contado sus aventuras y desventuras a través de su blog. Es una mujer joven, yo pensaba que era más mayor, pero cuando la he visto me he quedado sorprendido de esa juventud lozana que tiene, y teniendo en cuenta esa juventud, pues tiene una manera de hablar y una manera de expresarse de muchos años más de los que en realidad tiene. Es una mujer que ha luchado fuerte en este mundo de los malos tratos, de la custodia compartida, del problema de esos hijos que son y no son de cada uno. Y bueno, pues la tenemos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy encantado de verte. Muchísimas gracias con esta presentación. No, bueno, yo es que soy experto en dar jabón. Bueno, se nos ríe aquí todo el mundo. Tenemos a su lado, porque primero vamos a hacer una entrevista a Mamadrastra, pero luego vamos a hacer un pequeño coloquio con ella. Y tenemos a Fernando de Numedia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, muy bien. Encantado de volver a estar aquí con vosotros. Y aquí a mi derecha, mi Pepito Grillo particular, Jesús Muñoz de malostratosfalsos.com, que es el alma mater de esto. Si no fuese por él yo me iría abajo, pero tengo ahí un pilar en el que me apoyo. Y luego al fondo de la mesa, allí la hemos castigado, casi al lado ya del técnico de Miguel, pues tenemos a nuestra entrevistadora, aunque en realidad la entrevista, el peso de la entrevista la va a llevar ella, pero apoyada por Fernando y por nuestro querido amigo Jesús. Entre los tres van a entrevistar a Mamadrastra y tenemos ahí a Cuca Casado. Muy buenas. Hola, Cuca. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no te veía. Estoy escondida, si es que los exámenes es lo que tiene, que no me deja tener vida social. Los que tienen juventud tienen exámenes, tío. Ya estamos pasados de moda. Yo ahora tengo exámenes ahí en el sitio donde doy yo clases de historia, pero tengo exámenes pero al revés. Dan más trabajo, que quede más claro. Es más difícil corregir que hacer exámenes. Bueno, pues tenemos a Mamadrastra a mi izquierda, a Cuca a mi derecha, y como dicen los del boxeo, pues vamos allá, vamos con las entrevistas. Adelante, Cuca. Pues yo creo que la primera pregunta es la básica. ¿Quién es Mamadrastra? Uy, pues Mamadrastra es pues una chica jovencísima, de 37 años ahora, pero bueno, pues nace hace un par de años, cuando mi pareja, llevamos en ese momento 2 años juntos, me dice, oye, ¿por qué no abres un blog y cuentas lo que nos está pasando? Y cuentas cómo estamos viviendo pues todo el proceso de divorcio, una situación que entonces pensábamos que era una y única, pensábamos que había muy pocos casos, y lo mal que se pasa y tal. Y bueno, pues yo no le hice, la verdad, en ese momento mucho caso, pero pasado el tiempo dije, voy a abrir el blog a contar, bueno, pues cómo es mi vida como madrastra, visibilizar ese rol y sobre todo a intentar concienciar a los padres y las madres que están en procesos de divorcio sobre lo que puede ser el infierno en el que se puede convertir la vida de unos niños cuyos padres están enzarzados en un proceso de divorcio contencioso. Entonces, bueno, pues en ese momento yo que hasta que empecé a salir con mi chico tenía una vida disoluta y fantástica y libertina, pues me vi ahí escribiendo pues las aventuras y desventuras de una madrastra, y también al mismo tiempo de la pareja de un padre pues que estaba viviendo una auténtica gincana judicial para poder criar en igualdad de condiciones a su hija. Y bueno, pues lo que empezó siendo un blog que pensé que no iba a llegar a nada, pues fue poquito a poco creciendo y bueno, pues un día me di cuenta que
afortunada y desafortunadamente éramos muchas personas y muchas familias las que estábamos en esa situación. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en toda esta época a la hora de conocer otros casos, vivencias, situaciones? Pues lo que más me ha llamado la atención es lamentablemente ver que no somos los únicos, porque cuando eres el único o eres víctima de casos muy puntuales, entiendes que no se puede hacer nada o que no se esté haciendo nada. Pero cuando abrí principalmente el perfil de Twitter y empecé a tener relación con abogados de familia, con jueces, fiscales, psicólogos forenses que estaban especializados en este tema dentro de juzgados y demás, comprendí que era un asunto relativamente corriente o muy corriente. Entonces me saltó la alarma y dije, ¿y por qué no pasa nada? ¿Por qué no se pone solución? ¿Por qué no ocurre nada? Y en ese momento se me vino el mundo abajo, porque fue como un cortocircuito, ¿no? Yo era una persona pues que había luchado muchísimo por cuestiones como la violencia de género y bueno, pues por una serie de causas y me di cuenta pues que la vida y las cosas no eran como yo pensaba que eran, y además vi que era muy difícil, ¿no?, salir de ahí. Entonces, pues yo creo que ese fue el momento para mí más importante. Fue un momento agridulce ver que no estábamos solos, pero que lamentablemente pues había muy poco que hacer al respecto. Bajo tu opinión, ¿por qué crees que no pasa nada? No lo sé, no lo sé. Supongo que son muchas circunstancias las que hacen que no pase nada, pero sobre todo yo creo que en parte puede ser por una cuestión de desconocimiento social. Cuando yo cuento lo que nos pasa, bueno, pues la gente de alrededor pues sí, pues nos dice, bueno, no os preocupéis, ya se solucionará, ya tal. Pero todo el mundo tiene un pozo de duda, ¿no? Y te dice, bueno, esa es su versión, ¿no? Pero todos sabemos que la realidad es otra o es muy probable que sea otra. Yo creo que hay un desconocimiento social bastante importante alrededor de este tema que hace que no podamos avanzar, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que hay una reticencia también a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Pues por ejemplo con la Ley Integral de Violencia de Género, que es bueno, pues es un problema que creo que nadie niega, porque negarlo creo que bueno, sería absurdo. Pues con esta ley, más allá de que sea constitucional o no, yo doy por hecho que lo es, porque así se ha dicho, y además porque no tengo ni idea de leyes, con lo cual doy por hecho que lo es, pero sí creo que hay una problemática bastante importante, y es la negación absoluta y sistémica a que se pueda pulir o se pueda modificar, o simplemente que podamos analizar cuál es la situación que hay actualmente. Es decir, es una ley que lleva 14 años en activo, que se hizo con base a unos datos que probablemente serían de 5 o 6 años anteriores, es decir, unos datos sociodemográficos de hace 20 años. Y bueno, pues creo que en estos 14 años hay datos suficientes para que podamos analizar pues cuál está siendo el resultado, ¿no? Y poder analizar esos datos desde un punto de vista objetivo, sin miedo a la información que puedan devolver, porque creo que hay mucho miedo a la información que puedan devolver esos datos, y sobre todo olvidarnos de ideologías políticas, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas que ha habido aquí y que puede afectar a lo que tú me preguntabas es que una causa como la violencia de género se ha politizado. Y en el momento en el que un partido político la toma como adalid de su programa electoral, va a aparecer otro partido que diga, bueno, es que las cosas no son blancas o negras, es que también hay muchas personas que están en otras circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que esa causa se politiza, entra en un tablero de juego en el que los diferentes partidos políticos se dan patadas en el trasero de esa ley, en este caso, y te das cuenta que probablemente no haya tanta intención por parte de algunos en resolver el problema, sino en sacar un rédito electoral del problema. Entonces, yo creo que es importante que haya una causa común,
que entendamos que hay otro tipo de violencias también, que no es la única, desgraciadamente, ni va a ser la última, y que se analice desde un punto de vista despolitizado, con una causa común, analizando de forma racional y sosegada los datos, asumiendo la información que devuelvan esos datos y tomando medidas al respecto, y olvidándonos de los ideales políticos que tengamos cada uno, porque eso lo único que va a hacer va a ser instrumentalizar el resultado. Entonces, no sé, problemas que puedan evitar esto, pues no lo sé, pero yo creo que es un compendio de muchas cuestiones, y estos pueden ser algunos de ellos. Yo, con tu permiso, voy a retrotraerme al principio de la entrevista. Y bueno, quiero decir desde aquí que os animo a todos a que entréis en su blog, es una maravilla. Tengo el privilegio de conocerla hoy, aunque nos conocemos virtualmente hace como 6-8 meses, un año. Sí, más. O más. Y bueno, me sorprende, y te lo vuelvo a decir con todo el cariño, la juventud y el pensamiento tan sereno que tiene sobre una polémica que está levantando pasiones a nivel político y social. Hablar de la violencia de género. Sobre tu blog, que es... no quiero perder la oportunidad de preguntarte ciertas cosas que en la charla que hemos tenido previa me cautivó del primer momento, porque has socializado, como libro gordo de Petete, muchas cosas que hemos pasado, muchos que hasta ahora no se nos escuchaba, ¿no? Me ha hecho gracia un poco la forma en la que te defines en tu propio blog, y si no creo que es literal, que defines como madrastra primeriza de una niña de 5 años que te robó el corazón. Tenías un estatus de mujer joven, soltera, independiente, sin ataduras, y de pronto te conviertes, o ves en tu entorno social que todas tus amigas empiezan a quedarse embarazadas, y te conviertes en la tía de todas esas criaturas de tus amigas. Hasta que de un día aparece ese príncipe azul, que es él, y con él viene una niña de otro matrimonio anterior, y con la niña y el padre viene la mamá. Un castigo. Así era el mundo, como dice ella, hasta que llegó él. Mi pregunta, después de esta historieta que me ha hecho mucha gracia y tenía que decirle en antena, mamadrastra.com, de verdad, leeros el blog porque vais a sentiros muy, muy identificados. ¿No crees que la repercusión que vas a tener seguramente, y que sigas teniendo, y a la que has llegado, que para mí los tweets, o sea, si el blog es bueno, los tweets son grandiosos, ¿no crees que has bajado a la altura de una persona común los problemas cotidianos de una pareja, como tú y tu pareja, con los problemas que os encontráis cuando una niña, que tiene que ser ajena a todos los problemas de los adultos, se ve inmersa? Y si no recuerdo mal, hay un artículo que yo no sabía lo que significa la colombofilia, y es aquellos criadores de palomas mensajeras. Y hay varios artículos, los leo muy rápidamente, algunos que me han llamado la atención, como excursión de un hijastre a la ciudad de una granja. Los 2 ceritos son una cucara. Las miradas de ella, y yo pensé que eran las miradas de la ex a tu pareja. No, son las miradas de la niña al padre. ¿Cómo mejorar los servicios sociales? Ahí creo que hay que hablar largo y tendido, y hay uno en el que quiero discrepar contigo. Solicitar el historial médico de un hijo. Yo ahí cambiaría ciertas cosas porque las he probado y funcionan. Sí. Sí, además creo que en esto es lo que yo discrepo un pelín. Profesión de la madre, criminalizar al padre. Demoledor el artículo. Buenísimo, y además es muy curioso porque trata de una manera como si fuese un cómic de ciencia ficción, una historia real que vives y que vivimos muchos padres solteros, divorciados. Progenitores colombofílicos que convierten a sus hijos en las palomas mensajeras del corre ve y dile, y los niños se ven enmarcados en muchas situaciones que no llegan a entender. Por ejemplo, él me ha dicho a mi mamá que todo lo que compra ella es de vuelta en casa. Sí. Me parece una frase muy buena. El síndrome de la madrastra, la petarda que se hace pasar por abogada de familia. Y bueno, pues me gustaría un poco que nos hablaras de qué es lo que te anima, aparte que lo que nos has comentado sobre el tema de tu pareja, que te anima a que crees algo, un vínculo social, para que la gente sepa que no estáis solos ni tú ni tu pareja, que somos muchos. Pero me ha gustado mucho la forma tan bonita de escribir un problemón que tenéis vosotros, pero que es extensible a más de casi 4 millones de personas en España. ¿En qué te basas
Porque imagino que cada persona, cada cantante que se basa en una emoción, en un conocimiento, en una, no sé, una experiencia que vive. ¿En qué te basas? ¿Son experiencias tuyas reales o son experiencias que vives en las amigas que se han quedado embarazadas o son todas tuyas propias? Son todas mías. Sí, es todo lo que se dice en el blog son experiencias nuestras. Es cierto que cambio algunas cosas, a lo mejor publico ahora algo que ocurrió hace meses. Por seguridad. Por una cuestión de seguridad, porque ante todo para nosotros siempre ha primado mantener el anonimato de la niña, por el derecho de ella a permanecer el anonimato y también por evitar posibles problemas adicionales. Entonces hay cosas que cambio, pues para que no, pues si la madre lo lee, pues que no lo pueda identificar, aunque sé que muchas se darían por aludidas o probablemente ninguna, porque su visión de la realidad fuera otra, pero en todo momento todo lo que contamos es lo que nos ocurre y es nuestra vida, desde las cosas bonitas y las anécdotas hasta los momentos más duros y más complicados. Pues por ejemplo, el día que cenando la niña no le dice a su padre: tengo algo que decirte porque mamá ha dicho una cosa muy fea de ti, y le empieza a narrar cómo su madre le dice que él le había pegado cuando era bebé, pues se te hace un nudo en la garganta y dices, pues mira, sí, lo voy a contar, porque lamentablemente hay muchísimas familias en esta situación, no solo padres. Yo hablo de nuestra situación, que es el padre, pero también hay madres que están en esta situación. Entonces, sí, creo, en ese sentido somos muy transparentes. Y hablo en plan somos y escribimos, porque aunque soy yo la que lo escribo y demás, al final Mamadrastra es un proyecto de los dos. Y, por ejemplo, mi chico me da recomendaciones. Un día me dijo: jolín, es que no hablas de las madres divorciadas guays, ¿no? Es que hay muchísimas madres divorciadas que se están dejando la piel por sus hijos, que están haciendo las cosas bien, que se lo están currando. Y dije, pues es verdad, y fue cuando saqué lo de las mamás a secas. Y hay también muchas madres divorciadas que siguen el blog y siguen el perfil. Y yo creo que quizás lo que hace que la gente se identifique es eso, bueno, pues que son situaciones, o al menos lo que a mí me dicen, que resultan tremendamente familiares, y muchas madres o padres o madrastras o padrastros se parten de risa y dicen: es que eso que estás contando es lo que nos pasa a mí, o ¿cómo puede haber tantas similitudes? Bueno, pues al final se sienten identificados, y creo que eso es lo que hace que llegue a ellos. A mí una de las que más me ha emocionado y me ha saltado alguna lágrima, porque me he identificado tanto con ello. Lo que pasa es que en mi época no había ni WhatsApp y prácticamente el email era una guerra. Yo lo viví con la agenda del punto de encuentro y del colegio, pero tú has llegado a tener una bola de cristal, porque en el artículo de la excursión, si no recuerdo mal, de una hijastra a la ciudad de Naranja, empiezas a describir el papá va a decir esto, mamá va a decir lo otro, y describes prácticamente parece hasta Nana de la Cachonda, con perdón, y empieza a escribir: va a suceder esto, y va a contestar lo otro, y ahora el profesor va a decir, al final nos va a llamar. Y el problema aquí, que es fuera de la gracieta de lo que cuenta la historia Mamadrastra, es que una niña puede o no puede quedarse sin una excursión para ir con sus amiguitos. Cuéntanos un poco el hilo en el que tú vas siguiendo la descripción de la bola de cristal. Va a suceder esto, y hoy me lo estaba repasando en el coche cuando venía. ¿Mamadrastra tiene una bola de cristal para saber esto? No es una bola de cristal. Lo que pasa es que, bueno, pues ya son 4 años presenciando conflictos. Y sabes lo que va a venir. Entonces sé perfectamente lo que va a pasar. Pero bueno, este es un ejemplo de una excursión con pernoctas, pero ocurre exactamente, el patrón de comportamiento es exactamente el mismo que si la niña, pues yo qué sé, tiene un catarro y hay que llevarla al médico. Es decir, el patrón siempre es el mismo. Por un lado, la madre, aunque dice que se intenta coordinar y que hace verdaderos esfuerzos por coordinarse con el padre, jamás está accesible a una coordinación, porque lamentablemente pues muchos servicios sociales consideran que el conflicto entre los padres es óbice para que haya una custodia exclusiva materna, ¿no? Porque si no hay una comunicación fluida, pues no puede haber custodia compartida. Entonces algunas personas pues utilizan precisamente la generación de conflictos o la falta de entendimiento, de coordinación, para favorecer, ¿no? esta circunstancia. Entonces la coordinación entre
entre ellos es muy compleja, y mi chico hace verdaderos esfuerzos y yo lo veo por hacerla. Entonces el patrón normalmente es el mismo. Pues en el caso de la excursión, pues hay una excursión con pernocta. Yo sé que ella no quiere para nada que la niña vaya a la excursión con pernocta, él tampoco, porque no es una niña que esté preparada para ello, pero ella no le quiere dar la razón a él. Entonces empieza ahí un intercambio de correos, se mezcla el WhatsApp de los padres, donde ella también mete baza para lanzarle pullas al padre. Mientras tanto, en el colegio te mandan mensajes en plan de señores, tienen que ir diciendo algo para ver qué hacemos con su hija, y ellos siguen enzarzados. Los servicios sociales intentan mediar, no porque vayamos a ellos a propósito, sino porque vamos regularmente. Entonces, al final es un patrón de comportamiento que es verdaderamente dramático, por lo que tú decías. Esto es algo muy suave y muy liviano, como no poder ir a una excursión. Pero hay momentos en los que pues se tratan temas que son mucho más serios, y sin embargo el patrón se mantiene y se repite. Es uno de los indicadores, pues, de lo dañina y de lo desagradecido que puede ser para un menor que sus padres estén en un conflicto de estas características. Lo que pasa es que cuando lo miras con distancia, eres capaz de plasmarlo y de reírte. Yo lo estaba escribiendo y me estaba partiendo de risa, pero al mismo tiempo estaba diciendo vaya putada. O sea, porque es que la situación es tremendamente cansina, pero bueno, pues no deja de ser la situación que viven muchísimas familias, ¿no? Es que lo que me sorprende es cómo narras la historieta, cómo eres capaz de abstraerte, porque al fin y al cabo la sufres, porque imagino que tienes, por cómo describes a la niña, que te ha cautivado tu corazón, te ha robado el corazón. Entiendo que el cariño por esa niña es inmenso. Entonces, abstraerte de algo que está dañando algo que tú quieres y contarlo a modo de historieta para que la gente normal pueda entender a modo de gracia cómo se van correlacionando una serie de hechos, sin implicarte emocionalmente, a mí es lo que más me ha llamado la atención. Bueno, me distancio en ese momento. Cuando está ocurriendo me llevan los demonios. Vamos a ver, cuando está ocurriendo digo, ¿quién me mandaría a mí meterme en esta situación con lo tranquila que yo vivía? O sea, y estoy aquí, que te llega un mensaje a las 12:30 de la noche y dices, ¿pero qué hace esta señora a las 12:30 de la noche? No tiene otra cosa mejor que hacer que mandar un email despotricando. Entonces, bueno, sí, a veces intentas tomar distancia, pero te ríes de esto como te ríes de las denuncias, porque a veces es en plan de, bueno, pues a ver cuándo sacan una tarjeta de fidelización y nos ponen un sofá en el calabozo, porque ya que llevamos... Intentas sacarle el punto de humor, pero en el momento te llevan los demonios. Es muy difícil para las parejas convivir con una situación así, porque al final lo está pasando una persona a la que quieres mucho, a la niña también. Pero él es tu pareja. Yo te hago una pregunta que se la he hecho a mi mujer y todavía no me la responde y se ríe. ¿Tú eras consciente de dónde te metías? Ni de coña. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. De hecho, recuerdo que, mira, hemos hecho hace unos días 4 años. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que él me dijo, y que a mí en ese momento me encantó, y me sigue encantando, fue, bueno, yo quiero que seas consciente de que yo tengo una hija y es mi principal responsabilidad y mi prioridad por encima de cualquier cosa, y eso puede afectar, pues, a nuestra relación y cómo la tengamos que estructurar, ¿no? Pues porque al final él está con la niña, aunque no tiene la custodia compartida, la mitad del tiempo. Entonces, pues quizás no es lo mejor, ¿no?, para empezar una relación. Y yo recuerdo que le decía, no te preocupes, no hay ningún problema, porque en ese momento yo decía, con lo guapísimo que es, o sea, me va a venir aquí ahora contando problemas. No, o sea, yo pasaba de eso totalmente. Y a veces le digo, ¿me podrías haber dicho que venía acompañada de algo más? Porque a lo mejor así, pero no, es que no eres consciente. Es que de esto solamente eres consciente cuando lo vives. Porque no solamente es, a mí cuando digo que mi pareja tiene una hija, me dicen, ay, ¿qué tal con la niña? Y tal, digo, pues fenomenal. Pues el problema es la madre. O sea, no es la niña, el problema es la madre. Cuando todos tenemos mochilas, pero cuando tu pareja viene con un problema de este calibre, que no es un divorcio sencillo, sino que un día pues está llamando a tu puerta a la policía, otro día te están persiguiendo con el coche, otro día la niña viene totalmente destrozada por lo que le ha dicho la madre,
es muy difícil hacer de tripas corazón y que esa relación vaya adelante y abstraerte, ¿no? Porque realmente es una situación muy dolorosa. A mí me cuesta mucho, sobre todo por él. Sufro más por él que por cualquier otra cosa. Quería yo preguntarte, me estás comentando que las denuncias son frecuentes. ¿A qué tipo de denuncias te refieres? Bueno, ¿Denuncias de violencia de género? ¿Denuncias porque no paga los alimentos o lo que sea? No. Denuncias de violencia de género y de abusos sexuales a la niña. ¿A la niña? Pero ¿ha habido muchas denuncias de esas? Te iba a decir ¿cuántas? Muchas. Ha habido 3 y una de abusos sexuales. Sí. Todas y es sobreseídas. Sí, pero de entrada yo entiendo que según se produce la denuncia, es una de las cosas que estamos siempre aquí comentando en estos micrófonos, que además se busca presentar la denuncia un viernes por la mañana, porque sobre todo si el lunes es fiesta o el martes, porque así te aseguras que el denunciado se va a tirar en el hotel pues unas vacaciones, porque aunque la Constitución de este país y las leyes de este país prevén que todo detenido debe pasar a disposición judicial como mucho en 72 horas, ¿no es así, Jesús? Creo. Sin embargo, gracias a la ley de violencia de género hay personas que se han tirado porque, bueno, pues ha habido un puente, ha habido no sé qué, lo del habeas corpus funciona o no, el juez de guardia que está en el juzgado correspondiente de guardia pasa de esta historia y dice, eso no es problema mío, es de violencia, y ahí se queda ese señor hasta que aparezca la juez, que siempre suele ser una juez en femenino, y entonces pues lo que me llama poderosamente la atención es hasta qué punto puede haber esa maldad y esa mala idea. Y bueno, me dices que 3 en total, 3 denuncias, sí. que siempre ha habido detención. Sí. Y siempre se ha tirado varios días perdido 2 días máximo. 2 días máximo, ha tenido suerte después de todo. Sí, hemos tenido suerte. Y eso ha acabado viéndose, o sea, haciendo primero una instrucción y luego un juicio que ha tardado, ¿cuánto? ¿Un año? ¿O más? No, se ha sobreseído en el juicio rápido. Un juicio rápido se ha sobreseído. Pues también habéis tenido suerte, ¿eh? Sí. Bueno, en la primera ella resultó imputada porque, bueno, pues ella había llamado al 016 diciendo que él le estaba agrediendo en ese momento y tal. Él estaba grabando la situación. Con lo cual podía demostrar perfectamente que eso era mentira. Aún así, claro, llegó la policía. La policía vio lo que había ahí, la animaron a ella para que no denunciara, le dijeron que claramente ahí no había nada, pero ella insistió en la denuncia. Estaban en ese momento al inicio del divorcio con el tema de la custodia, ¿no? De hecho, ella le había dicho un par de días antes que si se había pensado lo de la custodia compartida o tenía que hacer rin-rin en el 016. Y bueno, pues a él se lo llevaron al calabozo y estuvo 48 horas. Y luego ella en juicio pues dijo que no, que había mentido al 016, que él no le había pegado, que no le estaba pegando en ese momento y que jamás le había pegado. Y no solamente eso, sino que ella sí le había agredido a él, sí le había pegado a él. Y se sobreselló. A ella la imputaron, se sobreselló y no pasó allí, nadie dedujo testimonio ni nada. Desconozco, yo no tengo conocimientos jurídicos, no sé si es que no se puede, no sé si es que no se debe, no tengo ni idea porque no sé cómo funciona, solo sé eso, y el resto también han resultado sobreseídas. Pero se arreglaron rápidamente, o sea, no se tardaron meses, porque aquí hay varios problemas. Uno es, lo que me estás contando es verdaderamente extraño, porque lo normal es que, aunque esté claro que la denunciante miente, eso puede dormir el sueño de los justos. Conocemos varios casos que se han traído aquí de gente que lleva 2 años o más, inclusive de 2 años, porque se va alargando el proceso, porque es una causa compleja, según la jueza de instrucción correspondiente, y bueno, que se resuelva en pocas horas, digamos, o pocos días a través de un juicio rápido, no suele ser la normal. Y bueno, pues también el tema de que yo no conozco, salvo raras excepciones, no conozco ningún caso en el cual se deduzca testimonio y ese testimonio acabe en una sentencia clara y concreta. De hecho, la señora Besteiro
el otro día dijo que de 166.500 denuncias, solamente 2 eran falsas. Las 2 que han acabado en un juicio y en ese juicio las han declarado falsas. De lo que se deduce es que además ni el más stalinista se cree que de 166.500 2 sean falsas. O sea, es que no entra en cabeza humana. Por eso te preguntaba, ¿no? O sea, si quieres que te diga la verdad, y perdona, pero habéis tenido francamente suerte dentro de la mala suerte, ¿no? Porque no estas sé. mochilas, como te dices, son horribles, ¿no? Sí, no sé si hemos tenido mala suerte o no, porque bueno, yo no tengo conocimientos jurídicos y no sé cómo funciona. Sé que bueno, pues que la situación fue esa. Además, yo he podido leer la sentencia y tal, y bueno, pues siempre se ha sobreseído. En el caso de abusos sexuales, ese tema sí fue más largo, pero bueno, se sobreseyó en fase de instrucción y no hubo nada más. Se archivó en fase de instrucción. Y eso es que la y deducción de testimonio, por lo que te he oído, estaba imputada por denuncia falsa, porque si tú llamas al 016 y cometes la torpeza con recomendación de la policía de que no denuncies y aún así denuncia, automáticamente, reconociendo el delito, el juez está obligado por ley y con el Código Penal en la mano a perseguir el delito. Lo desconozco. Yo sé que a ella la imputaron porque ella lo que declaró fue que no le estaba pegando, ni le había pegado nunca, y que al contrario ella le había pegado a él, y ya está. Y ahí se quedó el tema. O sea, no, pero yo las imputaciones, yo conozco varias imputaciones. Claro, pero esta no contabiliza como denuncia falsa. No, porque la imputación se archiva siempre. O sea, no conozco a nadie a la que, o sea, yo personalmente, y bueno, nosotros estamos viendo constantemente casos a través de este programa, a través de los vídeos y el programa de Jesús, y constantemente estamos viendo casos, y cuando alguien decide imputar a la denunciante falsa, acaba pues como el otro día en una sentencia que tengo yo sobre la mesa, que cuando me quiero reír, que dice que no es conveniente seguir con el proceso y se archiva porque claro, la denunciante actuó por miedo. Y al actuar por miedo, pues claro, bueno, sí, lo que denunció pues puede que no fuese cierto, pero que como tenía tanto miedo, pues que es justificable que hiciese una denuncia falsa. Y entonces alucinas porque dices, vamos a ver, si es falsa, es falsa. Ya, no sé, yo eso no lo sé. Yo sé que en ese caso, en la primera, bueno, pues él obviamente quería denunciar por denuncia falsa, y su abogada directamente le dijo que ni se molestara, que sí, que él tenía las pruebas, tenía todo, pero que lamentablemente eso no iba a ningún sitio. Dijo, es más, es que te puede perjudicar en el proceso de la custodia compartida. Entonces, bueno, pues él primó pues su deseo de poder criar a su hija en igualdad de condiciones, y yo sé, porque viví todo ese proceso con él, que estuvo durante 3 años, que era ya cuando ya prescribía, dándole vueltas a qué hacer, si denunciarlo o no. Y finalmente, pues bueno, pues el día que ya cumplió los 3 años fue como, bueno, ahora ya no hay posibilidad, ya otra cosa. Probablemente si en ese momento, cuando ocurrió todo eso, él hubiera visto o hubiera previsto o hubiera sabido lo que iba a pasar después, las denuncias que vendrían después, que bueno, fueron absolutamente repugnantes, pues probablemente lo hubiese intentado. No tengo ni idea, ¿no? Eso no se puede saber. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues hablando con otros abogados de familia que he conocido a través de Twitter, jueces, fiscales, forenses, tal, todos han coincidido en lo mismo, en que no merece la pena meterte ahí. Es una pérdida de dinero. Necesitas tener un pulmón financiero importante para hacer frente a este tipo de denuncias, y más cuando son tan seguidas, porque son procesos muy, muy largos y muy arduos, y bueno, y además que también te pueden perjudicar, ¿no?, para todo el tema del proceso de divorcio, con lo cual cuando te dicen que no merece la pena que te metas en eso, se te cae el mundo encima, porque sientes un desamparo, una desprotección frente a la injusticia brutal, porque realmente lo consideras una injusticia. Mientras no lo estás viviendo, no te puedes creer que estas cosas ocurran, pero cuando lo vives, ves que hay una absoluta desprotección y que es muy difícil salir ahí. Antes se lo comentaba a Cuca, te das cuenta de que es una trampa perfecta, y no puedes salir, y
y sufres mucho porque vives con una amenaza permanente. Sí. Bueno, tenemos ahí a Fernando que quiere también hacerte una pregunta. Si tuvieras aquí enfrente a la ex de tu chico, ¿qué caso le contarías de todo lo que has vivido con la niña? Que te haya dolido tanto que hayas dicho, cojo el teléfono, la llamo y le digo, vamos a tomar un café y te voy a contar lo que está pasando y lo que vive la niña y el dolor que sufre. Hay un post en el blog en el que es una carta que le escribo a ella. Le he escrito, creo, en el blog 3 cartas, fíjate, como si las fuera a leer, pero bueno, son un desahogo. Y le explico en la carta pues esa hija que ella no conoce, porque ella conoce una parte de su hija, que es pues la que vive con ella y tal, pero no conoce esa otra parte de su hija que abraza a su padre, que le da besos, que le dice que le quiere, que se levanta por las mañanas y se viene a nuestra cama, que le cuida cuando está malito, que le mete dibujos por la puerta cuando tiene fiebre y no queremos que entre para no pegárselo, porque si no sabemos que terminamos en Brieva, cuando todas esas cosas, y le diría cómo es su hija, le contaría lo que pasa cuando hace el intercambio y su hija está muy tensa, muy rígida, y ella desaparece y entonces ya se siente libre de abrazar a su padre. Le contaría todas esas cosas porque realmente se sufre mucho, ¿no? El otro día, por ejemplo, me decía mi chico, es que yo sé que al final la niña terminará declarando en mi contra, ¿no? Y bueno, delante de él no, pero luego me infla a llorar porque dices, pues probablemente termine declarando en tu contra, ¿no? Y toda la lucha que llevamos detrás pues no servirá de nada y al final la víctima de todo esto no vas a ser tú por mucho daño que ella intente hacerte a ti, sino que va a ser su propia hija. Yo a veces pienso que si un día esta persona es consciente, llega a ser consciente de lo que le está haciendo a su hija, va a sentir un dolor insoportable. No me gustaría estar en su piel porque estas situaciones a los peques los destrozan. Mira, mi hija me denunció con 13 años de que le había pegado. Y bueno, se había enfadado conmigo, yo le había quitado el móvil, total que yo nunca le puse la mano encima y fuimos a juicio. Y ahora mi hija se siente avergonzada y mi hija, la persona que odia a una persona del mundo, es a la abogada. Entonces que viva tranquilo, que sea buena persona y seguramente que el día de mañana su hija se lo va a agradecer. Sí, bueno, espero que sí, pero bueno, también es verdad que a ella yo a veces, y lo he puesto también en el blog, a veces me enfado muchísimo y me cabreo cuando veo que tiene así algún desaire o alguna cosa que veo que viene inducida. Bueno, es que me hierve la sangre, pero enseguida me doy cuenta que es una víctima de esta situación y bueno, es como que se me pasa. Entonces siempre tenemos presente eso, pues el sufrimiento que ella lleva, cómo lo está intentando gestionar con su edad. Y bueno, yo siempre, el otro día se lo decía a los servicios sociales, les decía, es que es una superviviente, es que esta niña es una superviviente, y realmente lo creo, es una superviviente. Lo que pase dentro de unos años y cómo, por dónde saldrá todo el daño que le está haciendo la situación, pues ya lo veremos, pero por ahora es una superviviente nata. Con esta pregunta no quiero que se malinterprete, no busco justificaciones. ¿Tú qué motivaciones crees que hay detrás de esa madre cuando interpone ese tipo de denuncias? Bueno, yo creo que es una cuestión, iba a decir de despecho y de venganza, pero recuerdo que en una ocasión dijo, yo que tú temblaría porque estoy muy bien asesorada. Entonces, a lo mejor creo que no es una cuestión de despecho y de venganza desde el desconocimiento, que bueno, pues un proceso de divorcio es un proceso muy complejo, y en un momento determinado te puedes sentir, yo pienso a veces que quizás se siente maltratada, porque ella como se siente víctima de todo lo que hay a su alrededor, quizás se siente maltratada, pero con el paso del tiempo te das cuenta que no, que realmente no es que ella se sienta maltratada, sino que ella sabe lo que está haciendo en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces pienso que sí, que puede ser eso, pues despecho, sensación de abandono, un sentimiento
una herida narcisista de abandono, por lo que he podido pues, ver a lo largo de estos años, y ganas de hacerle daño. Un día la escuché que le decía: te vas a arrepentir de hasta de haber nacido, no de haberte casado conmigo ni de haber tenido una hija conmigo, de haber nacido, porque no me conoces cuando estoy de mala leche. Entonces, bueno, pues al final es una venganza, ¿no? El problema es que yo creo que a esa problemática de gestión de los sentimientos que creo que puede tener, se une pues que tiene a su disposición un arma de destrucción masiva, como es la posibilidad de interponer este tipo de denuncias. Y bueno, pues ella quizás pensando en el bienestar de su hija, porque probablemente ella en su interior y en su fantasía pues piense que lo mejor para su hija es que no esté con su padre y que solo esté con su madre, porque ella odia a su padre y piensa que su padre es lo peor, y por lo tanto, obviando los sentimientos que pueda tener su hija, pues crea que es lo mejor para su hija, ¿no? Pues desde ahí quiero pensar que esté haciendo todo lo que está haciendo, y que vea en este tipo de recursos pues una vía para eliminar al padre. ¿Qué es lo que pasa? Que no está siendo suficiente para eliminar al padre, ¿no? Porque bueno, pues la niña le quiere, le adora, y seguimos ahí. Entonces, pues no sé, ha habido de todo. Las denuncias de violencia de género, pues bueno, han sido un aperitivo y un caramelo. Pero la denuncia de abusos fue demoledora. Fue demoledora ya no por estar investigado, sino por todo lo que tuvo que pasar la niña hasta que finalizó el proceso, ¿no? Y bueno, y a fecha de hoy, con perspectiva, está claro que ya sabía que no había nada, pero bueno, supongo que estaba bien asesorada. ¿Qué abogados la aconsejan a ella? ¿Perdón? ¿Qué bufete de abogados la aconsejan a ella? Prefiero no decirlo. No, mejor no decirlo. Yo te puedo lanzar, y te voy a lanzar un mensaje tanto a ti como a tu pareja. Primero, que no estáis solos. Segundo, que el mejor juez que vais a tener es esa niña. Yo sí te aseguro que jamás va a odiar a ese padre, pero ni al padre ni a ti. Que esa madre no tiene ni la más remota idea de lo que se le viene encima cuando esa chavala tenga 14, 15 años. Te lo digo porque ya lo estoy viviendo yo. Y lo conté el otro día a Fernando, pero te lo cuento a ti, y se lo cuento a Cuca, y se lo cuento a todos. A mí hace 4 meses me llamó la policía de un distrito de Madrid, y yo estaba trabajando. ¿Es usted Jesús Muñoz? Sí. ¿Es usted el padre de Óscar Pi? Sí. Mire, es que usted tiene la patria potestad. Entonces ahí me saltaron las alarmas. Una patria potestad con un niño que no he ejercido desde hace 11 años. No tengo el más mínimo contacto con él. Bueno, la historia fue un poco porque me puse un poco bravo por teléfono. Me daba igual que fuera la policía como si hubiera sido el presidente del gobierno. Es decir, están tomando un TEC y están intentando abrir una caja de Pandora que les expuse los motivos por los que les iba a estallar en la mano. Cuando me personan en la unidad de policía, me meten en una sala y a modo de testigo me dicen que, como conocen la página web y que se han leído la página web de arriba abajo, cosa que me sorprende, me dicen que apague el teléfono porque saben que grabo y que no quieren tener sus voces ni sus rostros en redes sociales. Accedo después de una tensa discusión y le dije que si me la jugaban, que sí se iban a arrepentir. Bueno, la llamada era porque la madre se la persona el día anterior, narrando 10 o 12 episodios de agresividad, de intolerancia, de faltas de respeto, hasta el punto, y esto le va a suceder a su madre, que soy yo, la enganchó por el cuello, con 14 años la puso contra la pared, y palabras literales de la policía, y me digo, vamos a ver, pero si son lágrimas de cocodrilo, por el amor de Dios, Jesús, yo vi a la madre y a la abuela, están consternadas. Digo, ya. Había enganchado a la madre por el cuello y le había dicho que pienso joderos la vida como tú se la jodiste a mi padre. Y eso, esa niña, por suerte por gracia, con esas palabras o menos palabras, con esa intensidad o con esa intensidad, la niña va a hacer justicia porque le están haciendo, y no lo consiguen ni lo van a conseguir, buscar el odio hacia una persona que quiere, y es su padre, que su padre le dio la vida. Entonces es muy difícil porque los niños, aunque creemos que son tontos, son sumamente inteligentes. Mi hijo ha encontrado la verdad, fíjate tú, con la página web del friki de su padre, donde
pero si es que mi padre no es Bin Laden, pero si mi padre ni mata ni tira las Torres Gemelas, mi padre cuenta su historia, pero no es que la cuente, es que mi padre ha documentado su historia en una página web, y mi madre me ha contado mentiras, y lo peor de todo, mi madre, cosa que en este caso no ha conseguido, me privó de mi padre, y eso sí que tiene unas consecuencias a corto, medio y largo plazo en el desarrollo emocional de un menor. Por suerte vosotros tenéis a esa niña y le está costando, y ya te digo yo, que el futuro, por lo que... Yo te cuento este caso porque a raíz de pasarme esto a mí, le ha ido pasando a más gente. Y le está pasando lo mismo. En otra serie de hechos, pero esos hijos están empezando a ser los justicieros de sus padres. No sé, puede ser que pase eso, muchas personas me lo dicen. En cualquier caso, yo espero que si un día ella se da cuenta de lo que ha pasado, sea capaz de perdonar. Fíjate, yo espero que sea capaz de perdonar a su madre, porque sé que aunque está haciendo lo que está haciendo, está sufriendo, y porque sé que para ella, sé que ella cuando sea mayor va a vivir más tranquila si aprende a perdonar, que si no es capaz de gestionar esas emociones, o si se da la vuelta a la tortilla. Espero que le podamos dar las herramientas suficientes. Su padre y yo lo estamos intentando desde muchas veces nuestro desconocimiento, porque dices, a ver cómo trato yo esta cosa con una niña de esta edad, pero le estamos intentando dar las herramientas emocionales suficientes para que en un futuro, si es consciente, sea capaz de digerirlo, de aprender a convivir con eso, de intentar perdonar, y de, pues en la medida de lo posible, no hacerse daño a sí misma, porque yo a veces pienso en la adolescencia y digo, qué etapa tan complicada, cómo lo vivirá ella, ¿no? Pues ojalá, pues aunque sea consciente de todo, y aunque no olvide lo que ha pasado, y aunque vea todo ya con mucha más claridad, sea capaz de llevarlo con el reposo suficiente, porque realmente cuando miras al futuro dices, jolín, le estamos robando la infancia, pero le vamos a robar casi el resto de su vida, ¿no? Entonces, yo por supuestísimo que ojalá y llegue el día en el que se dé cuenta, ¿no? Porque si es al revés, si no se da cuenta, sé que la vamos a perder. Eso también te lo digo. Si no es la palabra adecuada, pero si gana ella, si gana su madre, yo sé que su padre la va a perder. Pero si gana el padre, haremos todo lo posible porque conserve a su madre, porque al final es su madre, y eso es algo que siempre ha sido lo más importante para su padre, que es su madre, que la tiene, que quizás no es la mejor, pero que ahí está.